vamos a hablar de los perfiles psicológicos y políticos del despotismo. Estos perfiles histriónicos, egocéntricos, ególatras, megalómanos, autorreferidos de una manera desmesurada, este abismo de la intimidad incognoscible que escapa a la conciencia en sujetos desgarrados por sus contradicciones, en conciencias desdichadas. Cuando las contradicciones íntimas y abismales salen a flote, explotan volcánicamente, arrasando con todo, elevando su candente lava para hacerla caer a la tierra sufriente. Estos perfiles psicológicos hacen a personajes barrocos que cuando adquieren perfil político desbordan las instituciones y sus leyes. El comportamiento se explica por otro lado, desde la convulsión apasionada de los deseos imposibles. Entre ellos, el deseo de poder, de dominación absoluta. Entre ellos, el deseo de goce absoluto. En este estado de convulsión inconsciente, sobresale el espíritu de venganza, demoledor, antihumano y contra la vida. Es como los gritos titánicos contra Zeus. Es la emergencia del infierno de Dante. La Divina Comedia se convierte en una comedia grotesca. El teatro político se convierte en un teatro del apocalipsis. Se podría decir que estos personajes, estos perfiles psicológicos y políticos se encuentran en las cavernas mismas de la historia. Cavernas donde la historia misma debate todavía sus desenlaces posibles y no encuentra salida en su propio laberinto civilizatorio. A estos personajes políticos no se los puede clasificar desde el esquematismo dualista político de izquierda y derecha, configurado en la premura del Congreso de la Revolución Francesa. Estos perfiles pueden darse tanto en la izquierda como en la derecha. Por lo tanto, ese esquematismo no sirve. No se dan porque unos son de izquierda o porque otros son de derecha. Ahí no está la explicación. La explicación está en otra parte. Está en la contradicción misma, psicológica y política, contradicción que no puede resolverse en ninguna síntesis. Contradicción de imposible dialéctica. Estos personajes han aparecido en pleno siglo XX y han vuelto a aparecer a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Es decir, son personajes de la modernidad tardía. Cuando se dan lugar los problemas de legitimación, los problemas ideológicos, es decir, cuando se da lugar la imposible legitimación del capitalismo tardío. Se podría decir que estos personajes son como un retorno a los despotismos antiguos para resolver problemas que no se resuelven en la institucionalidad moderna. Sin embargo, no hay que olvidar que no son ninguna solución, sino que son la manifestación más clara de la disolución, de la no solución, de la clausura misma y del crepúsculo de una civilización moderna que ha decidido avanzar contra la vida, ilusionarse con la evolución y el desarrollo, dejando a su paso profundas huellas ecológicas que no son más que la muerte en el planeta.
Para dar ejemplos, en la historia reciente de la política en el continente, vemos personajes histriónicos del neopopulismo y también vemos personajes histriónicos en el neoliberalismo retornado supuestamente radical. En ambos casos, a pesar de ser distintos personajes, tener distintos nombres, inclusive diferentes discursos y proclamar distintas ideologías, en la práctica efectivamente hacen lo mismo. En ambos casos se demuele la institucionalidad del Estado liberal. Desaparece el Estado de Derecho. Se puede hablar en un caso de la constitución de un Estado-nación que estaba perdido en los albores mismos de su nacimiento. Así también se ha venido hablando la fundación de un Estado plurinacional, que de plurinacional solo tiene el nombre, pues lo único que se ha hecho es cambiar de nombre al Estado-nación antiguo, carcomido por sus propias contradicciones, y llamarlo plurinacional, continuando el mismo colonialismo interno. En otro caso, se puede hablar del ajuste estructural contra el monopolio estatal de la administración política y, sin embargo, usar el Estado para implantar un totalitarismo neoliberal, suspendiendo todos los derechos conquistados, todas las generaciones de derechos conquistados, empujando a las grandes poblaciones a la miseria y al hambre para lograr el equilibrio económico, que no es más que una ilusión metafísica estadística. A falta de argumentos, lo que se explaya es la vociferación y la elocuencia del sinsentido, el desborde del absurdo que busca ansiosamente, sin lograrlo, algún abismo de claridad y de sentido, que no va a aparecer puesto que ha muerto el sentido mismo. Estos personajes encarnan el padecimiento mismo de la crisis múltiple del Estado-nación, de formaciones sociales inconclusas, de la continuidad de la colonialidad no resuelta hasta ahora. Los hemos llamado en su momento los jinetes del apocalipsis. La pregunta es ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se dan estos perfiles psicológicos y políticos del despotismo? Ya que, como hemos dicho, nada tienen que ver con esas clasificaciones esquemáticas y dualistas de izquierda y derecha que derivan de una mala interpretación del espacio de distribución del Congreso de la Revolución Francesa. Vienen de otro lado. Vienen de esa relación sinuosa entre interioridad y exterioridad, entre inmanencia y trascendencia, entre el adentro y el afuera, entre estructuras subjetivas y estructuras, por así decirlo, de poder. Son otros vasos comunicantes los que explican estas relaciones, estas manifestaciones y estas convulsiones psicológicas. No se trata de buscar en otra salida fácil a la que se recurre cuando no se entienden estos fenómenos. Por ejemplo, el anatema de locura no es un problema psiquiátrico,
no es un problema tampoco exactamente del psicoanálisis. Estamos hablando de dimensiones no suficientemente vislumbradas ni develadas, pero que forman parte de las dinámicas moleculares, sociales y de las dinámicas soterradas de las intimidades subjetivas. Para decirlo de un modo fácil e ilustrativo, se dan porque hay crisis social, hay crisis cultural, hay crisis múltiple, que supone también la crisis económica y política. Pero estamos hablando del entrelazamiento de todas estas crisis, de todos estos planos de intensidad en crisis. Estamos hablando de intersecciones convulsas y tormentosas. Se trata de personajes muy vulnerables y a la vez muy sensibles a estos eventos, aunque no sean conscientes de lo que pasa y de lo que les pasa, pero son precisamente los medium, por así decirlo, por las que se transfieren y se trasladan estas crisis. Estamos hablando de epicentros y puntos agitados por donde se manifiesta de manera turbulenta la crisis múltiple. En este mismo sentido estamos hablando de sujetos atormentados, que ya son síntoma del laberinto sin salidas. Pero a la vez, aunque usted no lo crea, estamos hablando de las apariencias, de la superficialidad de las apariencias, de la inutilidad de las apariencias, que no logran encubrir precisamente estas crisis profundas y estructurales. Estamos hablando, por ejemplo, de las apariencias políticas que no logran resolver estos grandes problemas, y estamos hablando precisamente de esta pretensión de los caudillos de concentrar en sus manos soluciones que no pueden darlas, pero que se convierten en ilusión, en soluciones ilusorias para el consumo delirante de mentalidades colonizadas por los medios de comunicación y concentradas en espectáculos y montajes del teatro político. La inercia discursiva de los medios de comunicación y de la formación discursiva política va a transcurrir como si no pasara absolutamente nada, como si el discurso dijera la verdad. Estas son las pretensiones de verdad, no solamente de las acciones comunicativas, sino de los discursos políticos. Pero aquí ocurre algo que llama la atención, pues estas pretensiones de verdad del gesto político y sobre todo del gesto de estos histriónicos personajes sobresaltan su carácter mesiánico y por lo tanto se presentan como mesías políticos, como si vinieran del cielo. Por eso unos hablan de las fuerzas del cielo y otros hablan como si fueran hijos de la profecía. Entonces todos estos se invisten también de halos religiosos. Por lo tanto, tenemos una especie de mezcla entre ideología política, mitos y religión. Y todo este barroco hace pues de escenario, de decorado de la trama, el desenvolvimiento de la trama y el desenlace donde participan estos personajes que en realidad aparecen como fantasmas enloquecidos en los escenarios políticos, asombrando a sociedades y pueblos que los escuchan,
que en principio se asombran, pero después se conmueven para terminar encantados como embrujados por estos escenarios, estos montajes espectaculares y estridentes. Entonces todos terminan participando en el embrujo, en el encantamiento, que definitivamente no los salva de la crisis y por lo tanto no encuentran ninguna solución, pero sin embargo se adormecen en un ambiente edulcorado por trivialidades y banalidades. A propósito, varias veces hemos dicho que se trata de la decadencia. Se trata de los recorridos de la decadencia. Eso es cierto. Sin embargo, necesitamos describir y analizar las distintas figuras de la decadencia y tratar de descifrar sus síntomas en una sintomatología precisamente de esta desbordante comedia de la política. En otras ocasiones también los hemos nombrado como jinetes del apocalipsis. Ciertamente es una metáfora, pero ilustrativa. Esto es válido figurativamente porque dejan en ruina todo. Son expresión del cataclismo, parte del cataclismo que termina destrozando sus países, llevándonos al desastre a sus pueblos y sociedades. Sin embargo, todo esto se oculta en compulsivas propagandas y publicidades que buscan sustituir la realidad por la comunicación mediática. Para responder nuestras preguntas, recurramos a la novela, a lo que podríamos llamar las interpretaciones de la misma novela, no las interpretaciones sobre la novela, sino las que se dan precisamente en la narrativa de la novela, de estos antihéroes. Dostoyevsky habla de demonios, precisamente en su novela Los demonios. Esta figura ha sido recurrente para hablar, paradójicamente, de las musas de los escritores, sus demonios. Vargas Llosa, en Historia de un deicidio, en análisis de la novela de Gabriel García Márquez, va a hablar precisamente de demonios, de los demonios de García Márquez, del deicidio de García Márquez en la novela de García Márquez, sobre todo en 100 años de soledad. Pero, ¿qué son los demonios? Fedor Dostoyevsky nos narra en su novela Los demonios precisamente el tema que estamos tocando, solo que no lo hace de una manera teórica, sino de una manera novelada. ¿A qué viene todo esto? A la pregunta de ¿qué son los demonios? Los demonios son nuestros fantasmas que nos atormentan. También son nuestros recuerdos, quizás más entrañables, pero también más tortuosos. Son también los traumas, pero también así los placeres y los goces. El deseo, pero también los miedos, los demonios. Esas inquietudes, esos impulsos, esas inclinaciones no controladas que nos llevan al abismo o nos elevan al cielo. Pero los demonios somos nosotros mismos. Sin embargo, su etimología viene del esquematismo dualista religioso.
demonios y ángeles. Es como si los demonios nos impulsaran al mal y los ángeles nos impulsaran al bien. Entonces hay una confrontación entre ángeles y demonios. Entre nuestros impulsos, por así decirlo, negativos y nuestros impulsos, por así decirlo, positivos. Sin embargo, si atendemos a la novela, ángeles y demonios están mezclados. Ángeles y demonios son metamorfosis de demonios en ángeles y de ángeles en demonios. Volvamos a recordar a Friedrich Nietzsche, más allá del bien y el mal. No hay bien ni el mal, sino lo bueno que me hace bien y lo malo que me hace mal, que me daña el cuerpo. Para seguir jugando con las figuras, podemos decir que no hay nada más daño que nos haga que los demonios mismos, puesto que estos impulsos compulsivos y hasta destructivos nos estresan. Sin embargo, parece que son los demonios los que juegan con nosotros, como si fuéramos sus marionetas. Como se sabe, los títeres no controlan nada. No controlan los hilos. Están movidos por otras manos que controlan los hilos, que los manejan como marionetas. Se mueven por pasiones de otros, por esas pasiones que están en otra parte, ocultas al escenario, pero que mueven el escenario mismo, que hacen en definitiva a la larga la trama. De todas maneras, las pasiones se hacen carne, por así decirlo, en los títeres, en estas marionetas a la deriva, a tal punto que en algunos casos llegan a encarnar también a los demonios que se parecen. Entonces la demoledora monstruosidad contradictoria, el embrollo sin solución, sale al espectáculo y hace estragos. Apresura en el desenlace, que es dramático. El desenlace es explosivo, demoledor y adquiere una desmesura gigantesca a tal punto que acaba con el escenario mismo, pero también con el teatro mismo. Acaba con los mismos espectadores. Es el fin.